En general, tenemos el siguiente resultado. Si f tiene un extremo relativo en x igual a, entonces solo pueden ocurrir dos cosas. O f' de a es igual a 0, o no existe f' de a. En la siguiente figura vemos resumidas todas estas observaciones y propiedades que hemos visto hasta el momento. Donde la derivada es positiva, allí la función es creciente. Vemos también en la figura que donde la derivada es negativa, allí la función es decreciente. También vemos que los extremos relativos se dan en puntos donde o bien la derivada vale 0 o bien la derivada no existe. Ahora fijémonos lo siguiente. Ya hemos dicho que en los puntos en los que la derivada vale 0 o la derivada no existe, no siempre hay un extremo relativo. Fijémonos en las dos siguientes figuras. En la primera, que ya la hemos visto con anterioridad, f' de 0 es igual a 0, pero no hay extremo relativo en x igual 0. En esta otra figura vemos que no existe f' de 0, pero no hay un extremo relativo en x igual 0. Hay una tangente vertical, pero la función no presenta ni un máximo relativo ni un mínimo relativo en 0. Para que una función f tenga un extremo relativo en x igual a, tiene que ocurrir además que la función f cambie su sentido de crecimiento al pasar por a. Dicho de otra manera, que la función derivada cambie de signo al pasar por a. Es decir, que tenemos el siguiente criterio de extremo relativo. Supongamos que f es una función continua y a un número en el cual o bien f' de a es igual a 0 o bien no existe f' de a. Entonces, si f' cambia de positiva a negativa al pasar por a, entonces f tiene un máximo relativo en a. Si f' cambia de negativa a positiva al pasar por a, entonces f tiene un mínimo relativo en a. Si f' no cambia de signo al pasar por a, entonces f no tiene un extremo relativo en a. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a estudiar el crecimiento o la variación, es decir, queremos hallar los intervalos de monotonía, los intervalos donde crece y donde decrece. La función f dada por f de x igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 menos 4. Por lo que vimos en este video, para estudiar el crecimiento de la función f debemos hallar la derivada f'. Como ya sabemos derivar un polinomio, tenemos que f' de x es igual a menos 3x a la 2 más 6x. Como debemos estudiar el signo de f', hallamos sus raíces. Para eso planteamos la ecuación menos 3x a la 2 más 6x igual 0. Ecuación que tiene como soluciones x igual 0 y x igual 2. Estudiamos el signo de f' de x. Como f' tiene dos raíces y el coeficiente principal, menos 3, es negativo, el signo es menos más menos. Con las flechas indicamos el sentido de variación o de crecimiento de la función f. Entonces tenemos que f es decreciente en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 2 más infinito. Es creciente en el intervalo 0, 2. Presenta un mínimo relativo en x igual 0. Vemos que es un mínimo relativo porque f' cambia de negativa a positiva al pasar por 0. Ese mínimo relativo es f de 0 igual a menos 4. Presenta un máximo relativo en x igual 2 porque f' cambia de positiva a negativa al pasar por 2. Y ese máximo relativo es f de 2 que es igual a 0. Tenemos estudiado el crecimiento de la función f. Si quisiéramos realizar un bosquejo de la gráfica de la función f, podemos agregar a los datos que acabamos de extraer de la derivada primera los límites en menos infinito y más infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es más infinito. Y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es menos infinito. Teniendo en cuenta
toda esta información podemos realizar un bosquejo de la función f, cuya gráfica mostramos en la figura. Observemos ahora la siguiente figura. En ella se encuentran representadas dos funciones. Una de ellas corresponde a una función f y la otra a su función derivada f'. Vamos a aplicar las propiedades vistas en este video para identificar cuál es f y cuál es f'. Según lo visto, cuando la función f' es negativa, f debe ser decreciente, y cuando f' es positiva, f debe ser creciente. Además, las raíces de f' corresponden a puntos en los cuales el gráfico de f presenta tangente horizontal. Vemos que la gráfica en azul tiene exactamente dos raíces, -3 y 0. Es en esos puntos en los que la gráfica en rojo presenta tangente horizontal. Además, cuando la función graficada en rojo es decreciente, la otra es negativa, en el intervalo -∞, -3, y es creciente cuando la otra es positiva. Concluimos entonces que la gráfica de la función f es la que está trazada en rojo y la de f' la que está trazada en color azul.